Realmente, al adentrarse en la ética de Spinoza, Shadowick aquí lleva razón, y es buen lector de Spinoza al decir: Spinoza nos enseña que somos libres en la medida en que comprendemos la necesidad. Y a este punto, mi verdadera libertad está por lo tanto indisolublemente ligada a la vivencia de la legalidad del universo. Tratar de dar cuenta de esa legalidad del universo es de lo que se va a ocupar la primera parte de la ética. Quería, antes de... Durante la clase se me hizo la pregunta: ¿y qué es lo que busca Spinoza? ¿Qué es lo que quiere Spinoza? ¿No? Una pregunta que me obligaba, digamos, a salir fuera del texto en el que me estaba tratando de introducir. Entonces, también estas referencias que he dicho, apelando a vuestra imaginación, he apelado a Rembrandt, pero para que ustedes tengan el contacto del siglo XVII, la lectura de Borges. Hay un autor en el siglo XX, es Pierre Hadot, tienen aquí, al final. Realmente es un especialista en filosofía antigua, pero nos ha recordado varias cosas. La más básica es que la filosofía también es una forma de vida, pero sobre todo nos ha recordado un método de lectura. Nos ha recordado un método de lectura que él entiende que todas sus tesis surgen a partir de determinado método de lectura. Quizás, ¿no?, hay textos filosóficos, en su caso él, por ejemplo, discutiendo a Platón, hay textos filosóficos que no meramente nos quieren informar, sino quieren causar determinadas reacciones en su lector, formarnos. Entonces, cuando vamos ahí de sacar de inmediato determinadas tesis, pues hay que pensar que nos están hablando también. La ética no quiere espinocianos patentados. Es una lectura abierta. Aquí en particular es el texto más abierto también en términos genéricos: hombre o mujer, cualquier ser deseante puede leer la ética. Spinoza insiste en este punto de lo que está haciendo. Una vez él acabe ese texto que pretende describir la producción infinita de la naturaleza, nos dirán, y se seguirán infinitas cosas de infinitas maneras. Pero yo solo quiero, lector, cogerte de la mano y enseñarte cómo puedo llevarte hasta la beatitud. La acotación hay que tenerla en mente, sobre todo también porque en momentos específicos Spinoza va a decir: ten paciencia, lector, y aguarda conmigo hasta el final. Aguarda conmigo hasta el final también quiere decir, y le da cierto carácter de operatividad incluso a esa idea de Dios. Lo que quiero decir es que son tesis que van a encontrar toda su realización, digamos, todo su significado, en un proceso que conduce a lo que él llama beatitud o mayor perfección. La palabra que se traduce por salvación, también podríamos traducirla por salud, salus, y estaríamos en un esfuerzo, una ética, de cómo pasar de una menor perfección a una mayor perfección, pero no desde la situación de un sujeto que se autodetermina ni a ser ni a pensar, sino a partir de la situación global de un contexto de determinación múltiple y de múltiple afectación. Todo está causado, todo produce efectos. Y eso es lo que va a empezar con el dedeo. Entonces, haciendo este ejercicio también orientativo para aquellos que no hayan leído Spinoza, he hecho un poco algo propedéutico, pero para ir dándole carnes a la figura de Spinoza. Dice en el texto ¿Qué es la filosofía antigua?, de Hadot, dice Hadot: ante todo, por lo menos desde Sócrates, la opción por un modo de vida no se localiza al final del proceso de la actividad filosófica, como una especie de apéndice accesorio, sino por el contrario, en su origen, en una compleja interacción, entre la reacción crítica
a otras actitudes existenciales. 2. La visión global de cierta manera de vivir y de ver el mundo. 3. La decisión voluntaria misma. Y esta opción determina, pues, hasta cierto punto, la doctrina misma y el modo de enseñanza de esta doctrina. Me permito, ante ustedes, ante esa pregunta, ¿qué quiere que busque Spinoza?, aprovechar este esquema de Hadot y, por ejemplo, preguntarnos ante qué reacciona. Y en un texto como el de hoy, que va a ser la primera parte de la ética, la primera parte de la ética está compuesta por 36 proposiciones, pero al final hay un apéndice. Y es un apéndice que está escrito ajeno, digamos, al corsé more geométrico. Y va a ser un ejercicio de reducción Spinoza increíble, tratando de dar cuenta de cuál es el gran problema, digamos, para lograr comprender lo que él entiende que sería un conocimiento adecuado de lo real o de la naturaleza. ¿Qué es lo que puede hacer que el lector no entienda lo que él ha querido hacer previamente? Y ese prejuicio fundamental va a ser el finalismo. Por eso les pongo aquí, entre otras cosas, pero ¿ante qué reacciona Spinoza frente al finalismo y antropomorfismo? Aquí cuando le pongo desarticular, meritocracia divina, pues piensen por favor en el texto que les he leído de Shayowitz. Les leo brevemente para que vean el tono de este apéndice y lo que sería esta reacción crítica, este enemigo teórico del cual él se quiere alejar. Enemigo teórico que entiende que lo que hace es llevar a la noción de Dios hacia un asilo de la ignorancia. En el apéndice él nos dice, por ejemplo, y como todos los prejuicios que aquí me propongo señalar dependen de este único, del finalismo, a saber, que los hombres suponen generalmente que todas las cosas naturales actúan como ellos, por un fin. Más aún, dan por seguro que el mismo Dios dirige todas las cosas a un fin, puesto que dicen que Dios las hizo todas por el hombre y al hombre para que le rindiera culto. ¿Conocen el apéndice de la ética de Spinoza? ¿Lo conocen? Pero ustedes vean, esta insistencia en no confundir la legalidad de la naturaleza, que en el fondo será la noción de Dios, con un Dios caprichoso, voluntarioso y que ha hecho su creación en pos de nuestras necesidades, una cosa que va a estar ajena totalmente del pensamiento filosófico de Spinoza y de su estudio también de la religión, será la noción del milagro. El milagro es un estado de excepción. Sería un estado de excepción, digamos, dentro de lo que sería esa legalidad necesaria que nos va a explicar en el deber. Para Spinoza no hay milagro. Y además, no es tan fácil decirle esa acusación de ateísmo a Spinoza, porque Spinoza lo que va a decir constantemente es ¿por qué el vulgo piensa que Dios sería más perfecto si caprichosamente cambiaría su orden, sus reglas? Él nos dice, por ejemplo, en el capítulo 6 de los milagros, que es un texto paralelo al apéndice de la primera parte. Y es que el vulgo solo puede adorar a Dios y referir todas las cosas a su dominio y a su voluntad, suprimiendo las causas naturales. Para Spinoza, conocer siempre va a ser conocer por medio de causas. La importancia de empezar por Dios es que entiende que se ha de empezar por la causa primera. Dice, en el milagro, justamente, parece que el vulgo le da más poder a Dios suprimiendo las causas naturales e imaginando las cosas fuera del orden de la naturaleza. El Dios espinociano quedará dentro del orden de la naturaleza. Las
palabras de Shayovic son certeras en la medida en que Dios no es menos necesario que cualquier otra cosa. En Spinoza hay una filosofía de la necesidad. Y nunca admira más el poder de Dios que cuando imagina el poder de la naturaleza como sometido por Dios. ¿A qué nos atreverá la estupidez del vulgo cuando no tiene ningún concepto sano ni sobre Dios ni sobre la naturaleza? Confunde los designios de Dios con los de los hombres y finge finalmente la naturaleza tan limitada que cree que el hombre es su parte principal. Entonces les hablé de cierta convicción que está presente a través de toda su vida en la correspondencia del ser humano como una parte entre otras partes de la naturaleza. Ahí desde luego hay una herencia estoica y una herencia también en Lucrecio, pero eso siempre va a estar presente en Spinoza. Y lo que no se permite hacer es lo que él entiende como una lectura delirante de la naturaleza, una proyección deseante a lo que sería la legalidad, el orden causal de lo real. Aparte de los momentos de deducción, digamos, geométrica, Spinoza incorpora, pues el tratado teológico político no está escrito de modo geométrico,